Acabo de leer un artículo en el periódico El Tiempo que me dejó pensando acerca de un aspecto jurídico relevante que pocos abogados habrán tocado, considero que ninguno, y es la posible responsabilidad patrimonial del Estado por las medidas que ha tomado frente a la pandemia de COVID-19. En el artículo se observa cómo la federación que agremia los bares, discotecas y servicios, Confedecont, manifiesta un angustioso comunicado en palabras del periódico El Tiempo que habla acerca de la quiebra masiva de la industria del entretenimiento nocturno, del turismo y los servicios. Dice el periódico El Tiempo que según esta agremiación, que incluye a otras similares en todo el país, los empresarios del sector que congregan bares, discotecas, restaurantes y hoteles y demás relacionados se encuentran en un sin salida. Dicen que se ven en la imposibilidad de cumplir a tiempo con sus obligaciones inherentes al ejercicio de la actividad. Me imagino que esto incluirá también los pagos de nómina, los pagos bancarios, con proveedores. Y va a ser inevitable que en un país que siempre se ha caracterizado por su alta litigiosidad, van a salir abogados que van a querer reunir a este tipo de agremiaciones u otros afectados para intentar demandar al Estado. De hecho, esto ocurrió en su momento con las tomas guerrilleras que ocurrían frecuentemente en el año 2001, o para no ir más lejos, en la bomba al Club del Nogales, cuya demanda contra el Estado fue ganada por los demandantes. Antes de continuar, quiero informarle a los abogados o abogadas que estén escuchando esto que existen varios tipos de abogados. Están los abogados que son académicos, están los que son litigantes y están los abogados como yo que hacemos lo que se nos da la gana. Esto lo quiero decir porque no es el objetivo de este podcast entrar a hacer un tratado sobre la responsabilidad patrimonial del Estado, y considero que no soy la persona más capacitada para hablar este tema desde un punto de vista académico. Por lo que si usted en algún momento considera que yo estoy siendo muy laxo con el lenguaje académico o que hace falta, yo le invito cordialmente a que deje de escuchar este podcast y más bien se vaya a la biblioteca, porque es que no es mi función hablarle a abogados. Este es un podcast que no solamente va dirigido a ustedes, sino que también va dirigido a otros profesionales de diferentes áreas que no son el derecho, o para personas que ni siquiera son abogados. Es más, este tema da para una maestría, como bien lo dijo una amiga, mi amiga Mildred, a quien le mando un saludo fraternal desde acá, quien de hecho me ayudó a realizar este podcast. No siendo más, continuemos entonces hablando de este importante tema. Para empezar, este tema debe definirse a partir de qué exactamente se le va a imputar al Estado de responsabilidad. Debemos recordar en este punto que para determinar la responsabilidad del Estado en un proceso de acción de reparación directa, se debe tener en cuenta los títulos de imputación. Esos títulos de imputación son básicamente la falla en el servicio, el daño especial, la teoría del riesgo excepcional y la muerte del conscripto. Cada uno de estos títulos de imputación va a determinar cómo, a quién y en qué escenario se ejecutó el daño que ahora se le quiere imputar al Estado. Entonces, como les venía diciendo, estos títulos de imputación es importante tenerlos en cuenta porque no se le puede exigir al Estado una responsabilidad patrimonial por el solo hecho de que hoy tengamos la pandemia a nuestra puerta. En efecto, es de todos sabidos que esto está afectando el mundo entero por igual, a unos países más que otros, y finalmente el COVID-19 es un virus que está en la naturaleza desde siempre y cuyas consecuencias finalmente el Estado ni ningún otro ser humano en el mundo podía prever. Sin embargo, lo que sí configura la responsabilidad patrimonial del Estado son las medidas que éste tomó para enfrentar la pandemia. Entre esas medidas están las ya conocidas como el cierre de las fronteras, tanto terrestres como aéreas, o la ya famosa medida de aislamiento social, en la cual nosotros hoy en día estamos confinados en nuestras casas. Bueno, unos más confinados que otros. En ese orden de ideas, esa medida de aislamiento social que hoy tiene algunos negocios en jaque y la economía de hogares en problemada, va a ser generadora de responsabilidad patrimonial del Estado. En mi opinión, el Estado no va a ser responsable por las medidas de aislamiento social preventivo. En primer lugar, porque la ausencia de esas medidas en otros países donde nunca se aplicaron, como Suecia,
demostró que iban a incrementar el contagio, o tomarlas tarde también iba a generar consecuencias nefastas para la sociedad en su conjunto, como por ejemplo lo que estamos viendo en Ecuador. Asimismo, como lo ha manifestado el Consejo de Estado en otros fallos como el de las tomas guerrilleras, podemos concluir fácilmente que las consecuencias de este aislamiento preventivo son una carga que como sociedad en conjunto debemos de asumir, y eso incluye obviamente las pérdidas económicas que esto está generando. Sin embargo, es algo que se tiene que tomar con pinzas, puesto que la responsabilidad del Estado no solamente se limita a la nación, también se limita a otros de sus agentes, por lo que fácilmente podríamos hablar de responsabilidad patrimonial del Estado en caso de que alguno de estos pacientes de COVID-19 sea mal atendido en un hospital público, o en su defecto que alguno de estos pacientes le diagnostiquen mal esa enfermedad y lo expongan a estar junto con otros pacientes que sí la tengan. Esto es importante porque hablamos de que muchas de estas pruebas estaban adulteradas y que hubo un momento en el que la máquina se dañó. Podríamos entonces demandar al Estado en caso de que nos demos cuenta de que la máquina no solamente se dañó, sino que estaba sacando resultados de poca calidad o que simplemente eran falsos positivos. Obviamente, podemos demandar al Estado. Básicamente porque aquí existiría una total falla de servicio y estaríamos también enfrentando una responsabilidad por el riesgo excepcional, que es uno de los títulos de imputación que más aplicaría en caso de que alguien quiera demandar al Estado. Aquí hago un paréntesis para explicarlo, porque bajo este título de imputación de riesgo excepcional, el Estado compromete su responsabilidad cuando quiera que en la construcción de una obra o una prestación de un servicio, que es lo que por lo general siempre ha aplicado la doctrina, y desarrollada en beneficio de la comunidad, emplea medios o utiliza recursos que colocan a los administradores a quedar expuestos a experimentar un riesgo, que es básicamente lo que aquí está pasando. Incluso, esta responsabilidad por el riesgo excepcional también aplicaría en caso de que el Estado llegue a hacer un retén en el cual participen miembros del ejército o de la policía que no se le haya hecho un examen de COVID-19 previo y resulte que es positivo pero nadie lo sepa. Ahora, otro aspecto a considerar como causal de responsabilidad del Estado es la velocidad con la que se tomaron estas medidas, porque recordemos que el presidente Iván Duque inicialmente había propuesto que se aislaran solamente a los viejitos y se cancelaran clases, que fue lo que en primer momento hizo Japón. Sin embargo, incluso en ese país esa medida ha demostrado no ser insuficiente para enfrentar la pandemia debido a que se ha experimentado un incremento considerable de los casos de COVID-19. Pero por otro lado, esa falta de acción contundente del Estado llevó a que algunos particulares se confiaran en que esto iba a ser algo que se iba a superar rápidamente. Asimismo, algunos también estaban confiados en que la cuarentena iba a terminar el 15 de abril y no el 28 como creo que lo ha anunciado. Y ya sin ir más lejos, algunos están ahora confiando en que esa cuarentena va a terminar a finales de abril, pero algunos expertos, incluidos los ministros del presidente Duque, están hablando de que esa cuarentena posiblemente se termine en junio. Esa falta de certidumbre puede que de pronto se la cobren a Iván Duque, puesto que muchas empresas hicieron sus provisiones considerando que la cuarentena iba a terminar el 15 de abril y de hecho algunos gremios han manifestado que solamente tenían un mes para pago de nómina. Aún con todo esto, la respuesta del Estado no fue apoyarlos en el pago de esa nómina, lo cual hubiera sido justo, puesto que finalmente estamos hablando del dinero de impuestos que esas empresas por año llevaban pagando, sino que lo que hizo fue crear fueron unos créditos blandos que al fin y al cabo son créditos y ninguna empresa que se precie de lista va a pedir plata prestada para salir de una crisis sabiendo de entrada que no se sabe qué va a pasar en el futuro. No voy a ampliar más este tema porque esto da más para uno de mis posts en Facebook y no para un podcast en el que preferiría mantener el aspecto político de lado. Pero es claro que la medida que está tomando el Estado no es la adecuada y está generando demasiado malestar que en el futuro va a terminar en esas demandas. Un antecedente interesante podría ser lo que ocurrió con algunos negocios afectados por las obras del MIO.
Obviamente guardadas las proporciones, porque la construcción de un sistema de transporte masivo jamás va a ser igual a una pandemia mundial. Recordemos que en esa ocasión la ciudad de Cali cerró una de sus arterias más importantes, lo que derivó en la quiebra de algunos negocios. Todos sabemos que finalmente el mío como sistema de transporte masivo se necesitaba frente a lo que había antes. Sin embargo, nunca se tomaron medidas que pudieran evitar el colapso económico de todos los negocios que estaban alrededor de esa calle, puesto que simplemente se cerró la vía sin una solución a largo plazo y con la extensión de las obras que esto generó. Más sin embargo, a los negocios simplemente les dijeron no, pues tienen que cerrar, chao. Algunos despidieron personal, otros intentaron pues subsistir con sus ahorros. Pero lo cierto es que los que vivimos en Cali sabemos que había negocios emblemáticos, como por ejemplo este que estaba ahí sobre la estación de Manzana del Saber, que era de helados. Muchos de las personas de más de 50 años me dirán cómo se llama, pero yo no me acuerdo. Pero básicamente ese negocio desapareció a consecuencia del cierre de esa vía. Podríamos ver esto como un antecedente de posible falla en el servicio del Estado al haber decretado el cierre del país, independientemente que lo haya hecho tarde o lo haya hecho temprano, pero no ponerle una fecha concreta de salida. Para resumir, la responsabilidad patrimonial del Estado por el COVID-19 en principio puede que no vaya a existir, puesto que esta es una carga que todos como nación tenemos que enfrentar, y como habitantes de este país que en este momento está pasando por este difícil momento, estamos llamados a aportar para sacarlo adelante. Sin embargo, esto no quiere decir que el Estado quede totalmente exento de su responsabilidad. Es evidente que la falta de claridad frente a cuándo terminaría la cuarentena le va a pasar factura al mismo Estado si se logra demostrar un nexo causal entre el daño sufrido por esa falta de claridad versus las afectaciones económicas que esto generó en algunas empresas. Adicionalmente, no podemos olvidarnos de que va a existir una abierta responsabilidad patrimonial del Estado si en sus hospitales públicos no se toman las medidas pertinentes para evitar los contagios de algunos pacientes que no tenían el COVID-19 y que se tuvieron que ver revueltos con los pacientes que sí lo tenían, o en su defecto los pacientes que sí tenían la enfermedad y que fueron mal tratados. En este punto también considero que podrían eventualmente demandar al Estado los médicos que se vean afectados por la falta de medidas sanitarias que se tienen que tomar para proteger el mismo personal médico. Si alguno de estos médicos llega a estar contagiado o incluso fallece por el COVID-19 y se demuestra que lo único que tenía para proteger su salud mientras atendía a los pacientes enfermos eran un par de guantes y un tapabocas en mal estado, obviamente estos familiares de esta víctima van a ganar una demanda bastante cuantiosa. Esto es algo que en todo caso se va a resolver cuando termine la cuarentena y va a ser la constante en los próximos años, puesto que abogados creativos van a hacer lo posible por tratar de ganar el dinero que han perdido por las consecuencias que esto les generó. Así las cosas, esperemos que el Estado sepa defenderse de las posibles demandas que se van a venir y que esto no vaya a terminar afectando las arcas del erario, porque en última vamos a ser todos los ciudadanos colombianos los que vamos a terminar pagando esas indemnizaciones. No siendo más, hoy me despido de ustedes. Espero que este podcast, que no pretendía ser un tratado académico de la responsabilidad patrimonial del Estado, los deje pensando. Eso es lo que buscaba. Y quiero que por favor me dejen sus opiniones en la caja de comentarios. También los invito a suscribirse a mi canal de YouTube, donde me encuentran como abogado Juan Carlos Muñoz Montoya. Que me sigan en mis redes sociales, en Facebook e Instagram, donde me encuentran como @jcmunozmontoya. Y que visiten mi blog de Hechos y de Derechos, que encuentran con la dirección web munozmontoya.com. Sin más que decir, se despide Juan Carlos Muñoz Montoya, abogado egresado de la Universidad Javeriana de Cali, y espero que estén pasando un excelente confinamiento. Gracias.